Esto es de cara a cara. Quédate, se va a poner muy bueno. Soy David García. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que ha viajado por el mundo. Ahorita lo van a conocer y van a ver todo lo que ha hecho en el tema de la paz a nivel mundial. Un honor, en verdad, un honor tener aquí proveniente de la Ciudad de México al doctor Norman Bar-David. Doctor, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, David. Gracias por la invitación. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Muy contento de estar aquí en el estado de Quintana Roo, en Chetumal. Fui invitado a impartir una plática para que sea considerada el tema de la paz a nivel educativo, y lo cual me llena de esperanza, donde la paz es posible. ¿Cómo sintió la respuesta a los quintanarroenses? ¿Es un tema que nos interesa? Sí. ¿Se pone sobre la mesa el tema? Sí, se pone sobre la mesa, por supuesto. Para poder hacer una transición a una civilización de paz, hay que hacer tres cosas principalmente: educar para la paz, hacer política pública de paz y fomentar la paz a nivel institucional. Doctor, me voy a ir un poquito atrás. Lleva años en esta lucha. En esta lucha ha habido logros. Estuve leyendo un poco de lo mucho que ha hecho. Creo que no nos alcanzaría la media hora para hablar de todo lo que ha hecho. Pero lograron entrar a la Constitución Política de nuestro país a reformar el artículo 3, precisamente en un tema de paz en el 2019. Explíquenos. Sí, esta lucha para llevar a política pública de paz, con una reforma integral de cultura de paz, que incluye el haber llevado, y lo logramos después de, pues fueron del 2002, 7 años de cabildeo, para lograr que la cultura de paz esté adherida al tercero constitucional. Ahora tenemos que llevar la educación para la paz al sistema educativo. Pero el primer paso se dio. ¿Cómo sería llevar la paz al sistema educativo? Educar para la paz. Todos somos hijos de la cultura de la violencia. La raíz de la violencia tiene que ver con la competencia contra el otro y contra la naturaleza y el sentido de separación. Pero no nacimos siendo violentos. No nacimos siendo violentos, y en el ADN del ser humano no está la violencia. Es algo que se ha ido adquiriendo de generación en generación, pero ya llevamos cerca de 5,000 años de historia donde constantemente hay guerras. Pero se hizo un estudio científico que se conoce como el Manifiesto de Sevilla, en donde neurocientíficos se adentraron al tema, y la conclusión fue que en nuestro ADN no está la violencia. Y por lo tanto, ante eso, cabe la pregunta: si hemos desarrollado una civilización basada en la cultura de la violencia, también podemos generar una civilización basada en los principios de la paz. Hace años, bueno, hablamos ahorita que no nacimos siendo violentos, ¿no? Tampoco vamos a tratar de buscar culpables de quién nos dio eso, ¿no? Como que ha sido algo generacional, decía usted, más de 5,000 años, que hemos ido avanzando en el tema de la violencia, ¿no? Hace muchos años yo leía a Connie Méndez, hablando en temas de metafísicos, ¿no? Y ella hablaba en el tema de la fe, de que es la misma moneda, ¿no? Nada más que de un lado es fe negativa y de un lado es fe positiva, ¿no? ¿Podríamos hablar que la violencia se genera así también? O sea, ¿es una misma moneda o no entra en este término? O sea, ¿cómo podemos revertir este proceso? Hablando desde el tema de la educación, ¿no? A lo que le trae a Quintana Roo. ¿Por qué en la educación? ¿Por qué desde ahí? Porque somos lo que hemos aprendido, y al final de cuentas eso es lo manifestamos. En donde te enfocas se expande. Si nos enfocamos en la violencia, se va a expandir la violencia. Si nos enfocamos en la paz y ponemos atención en la paz, se va a expandir la paz. Hoy estuvo en el tema educativo, ¿no? Vi que hubo un taller creo que fue en la Secretaría de Educación. ¿Cómo incrustarnos? O sea, ¿a qué nivel podemos ir cambiando esto? ¿O dónde entra la cultura de la paz?
desde el kinder, desde dónde y cómo podemos entrar para la gente que nos está escuchando. Es en todo el nivel, en todos los niveles educativos, desde kinder. A la Comisión de Cultura de Paz nos llegan diferentes metodologías para la paz. Una de ellas viene por el Comité Internacional de la Bandera de la Paz, que es el programa más sencillo. Y tiene que ver con iniciar el día con 3 respiraciones profundas, 1 minuto de agradecimiento por escrito y aprender a ser mediadores. A medida que podamos aprender a ser mediadores, vamos a poder mediar entre los conflictos que la vida nos vaya poniendo. Los problemas que se vayan dando en cualquier común unidad en donde nos desarrollamos, desde la pareja, la familia, el barrio, y así podemos ir extendiendo la visión de la unidad. Desde la academia, la paz ha tenido diferentes significados. Si nos vamos a la antigua Grecia, los estudios de paz, la ciencia que lo estudia es la irenología. Y la raíz de la palabra irenología tiene que ver con acuerdos y unidad. Después nos encontramos con la pax romana, que de alguna manera significa pacto. Si nos vamos al shalom, al salam, la paz hebrea, su raíz tiene que ver con ley, orden y justicia. Okay. Actualmente, los estudios de paz definen la paz como un estado del ser en unidad. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos en el ser y en la unidad. Si lo entendemos desde las dimensiones de la conciencia, es muy fácil poderlo observar. Y aunque hay estudios muy profundos de la conciencia, quisiera compartir una perspectiva, un plano teórico muy sencillo que viene del doctor David Hawkins, que habla de 7 dimensiones de conciencia. La primera dimensión de conciencia es cuando la energía se convierte en materia, y es todo el reino físico, en sus diferentes estados, sólido, gaseoso y líquido. La segunda dimensión de conciencia es el inconsciente colectivo de las especies, y las especies se interconectan entre las especies. Y ahí está el reino de las bacterias, de los hongos, de los virus, todo el reino animal, el reino vegetal, incluyendo la especie del ser humano. La tercera dimensión de conciencia tiene que ver con 5 grandes maestros, que está el sentido de identidad, el ego, la personalidad, el miedo y la confusión. Ahí están los problemas de la humanidad. Pero ego contra ego, ¿quién gana? El sentido de identidad de una persona contra otra, ¿quién gana? O de una institución contra otro, un partido político contra otro, una religión contra otro, un país contra otro. Podríamos decir que el ego es la madre de todos estos me lo imagino así como un árbol, el tronco, el ego, y de ahí se van ramificando miedos, todo, ¿no? Lo que nos hace a veces, pues ser, ¿cómo le diré? No encuentro la palabra, provocativos, ¿no? Lo que decimos ahorita, ¿no? O reactivos. O reactivos también, ¿no? Pero sería la base el ego o el miedo. Bueno, son esos 5 maestros. Es el conjunto de todo ello. Los psiquiatras lo llaman pecados capitales, o nada que ver con los pecados capitales. Podríamos hablar de los pecados capitales, pero esos son llevarlo a la polaridad negativa, ciertos aspectos que en algún tiempo, que desde su virtud también tienen su lado positivo. Por ejemplo, la gula. La alimentación es natural para el ser humano, pero llevarlo al extremo, donde estés manipulado por la comida y no puedas tú controlarlo, eso es lo que se podría llamar. Pero tendríamos el antídoto en dado momento. Por ejemplo, la gula, la templanza, a lo mejor. Sí, por supuesto, existen la lujuria, la abstinencia, para el ego, la humildad, no sé, ¿no? O sea, como que tendríamos los reactivos. En la paz, en el tema de violencia, existen también los reactivos, que sería la paz, para todo lo que está manifestando usted. Sí, tenemos que ir más allá de esos maestros. No es que sean malos, tienen su polaridad. El miedo positivo te alerta. Okay. El miedo negativo te paraliza. Okay. El ego te da tu sentido de identidad. Más tenemos que ir más adelante del sentido de identidad. Porque tenemos una personalidad y un ego. Sin embargo,
hay algo que nos une como seres humanos y hay algo que nos une con nuestro entorno, que es la naturaleza. Si nos vamos a las siguientes dimensiones de conciencia, Albert Einstein decía, no podemos resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia en donde fue generado. Vamos a ver cuáles son los grandes maestros de la cuarta dimensión de conciencia. Y ahí está la solidaridad, el altruismo y la moral. Pero una moral sin culpa, porque la culpa viene de la tercera dimensión de conciencia, con tu sentido de identidad y en una educación antropocéntrica dicotómica. ¿Qué sería la moral en este caso, doctor? Quisiera ir un poquito a entender el concepto de antropocéntrico dicotómico. Es el hombre al centro del juego en un pensamiento polarizado. Bueno y malo, correcto e incorrecto, justo e injusto, legal y ilegal, moral y moral. Es la moral, lo bueno y lo malo del ser humano. El libre albedrío. Y la moral, si nos vamos a la esencia, sin la culpa, son valores y principios universales. Porque la culpa también es utilizado por el mismo sistema, podemos decir el sistema de gobernanza y también el sistema de las diferentes religiones. Han ejercido la culpa y el miedo para tener control. Bueno, en sí la religión regirse por principios, ¿no? O sea, principios básicos. Están los 10 mandamientos, no nos vamos a meter en ese tema, ¿no? Pero están hechos como para no hagas esto, no vayas para allá, no robes, no desearás a la mujer de tu prójimo. Como que son necesarios para nuestra humanidad para no hacer ciertas cosas, ¿no? Como principio sí. Básico Sin embargo, cuando analizamos los procesos geopolíticos, ¿cómo podemos entender que un país le haga la guerra a otro país? O si nos vamos a la historia, que una religión le haga la guerra a otra religión. O una persona a otra persona. Estamos nuevamente en el sentido de identidad. No estamos viendo la solidaridad y el altruismo en nuestras diferencias, pero como un solo cuerpo de humanidad. Sí, no vamos lejos, lo vemos hasta con el vecino, ¿no? Por supuesto. Hay vecinos que se pelean a muerte. En la misma familia. La misma familia. Hay familias que se dejan de hablar años, ¿no? Así es. La quinta dimensión de conciencia está la reconciliación espiritual y el perdón. La solidaridad y el altruismo te permite ver para el prójimo y a tu entorno. O sea, olvidarme de mí mismo para encontrarme a mí mismo a través de dar. Exactamente. La sexta dimensión de conciencia está la unidad. En la tercera está la unicidad. Pero fuimos educados en la unicidad, no en la unidad. Entonces tenemos que reconocer la unicidad, pero saber que somos parte de algo más. De esa unidad que contiene al todo. Y la séptima es la unión, es el pegamento entre las partes. Es en esa dimensión en donde está la paz. Sería bueno, todos, yo creo que, y hablando en términos espirituales, hasta políticos y religiosos, son diferentes caminos que nos llevan a un mismo objetivo, ¿no? Por lo que estoy viendo y ahorita hablando de 7 dimensiones, todas nos llevan hacia un mismo objetivo, ¿no? Encontrar la unión, ¿no? Y yo creo la dádiva, ¿no? De lo que ya tengo, repartirlo y darlo a lo demás, ¿no? O sea, no quedarme con ellos, sino darlo, ¿no? Lo que les decía ahorita en el momento es la manera de encontrarme a mí mismo, ¿no? Cuando yo comparto todo lo que yo he aprendido, ¿no? Regreso a lo que le preguntaba hace rato. ¿Cómo lo podemos hacer desde el sistema educativo? En este caso, los responsables de la educación en los gobiernos, pues son los profesores. Hoy se reúne con ellos, con el sistema educativo. ¿Qué se les deja para poder empezar con estos principios de paz? Primero, que se entienda a nivel conceptual. La mayor parte de la gente piensa que la paz es la ausencia de la violencia. Pero la paz no es ausencia. La paz es plenitud de dicha. Desde el concepto tenemos que acabarlo de entender para después poderlo llevar en pensamiento, palabra y acción. De ahí que la educación para la paz también tiene que ver con la educación en la conciencia. A medida que nos eduquemos en la conciencia y la podamos observar, entonces podremos ir más allá de los aprendizajes que nos brindan las diferentes dimensiones de conciencia. ¿Sería un tema neurolingüístico, doctor? Tiene que ver también con las neurociencias, por supuesto.
Y, y si nos vamos a la energía pasa del pensamiento a la palabra a la acción. Y en sus polaridades el pensamiento puede ser positivo o negativo. Se dice que más del 80% de los pensamientos colectivos son negativos. Lo que genera el ser humano, ¿no? Sí, porque también estamos educados desde la cultura de la violencia. Okay. Después, la palabra puede ser armoniosa o desarmoniosa. Y la acción constructiva o destructiva. A medida que lo observamos, entonces lo podemos transformar. Si somos manipulados, ni siquiera lo observamos. Es consecuencia de nuestros reactivos. Es la consecuencia de la inercia de la violencia de la cual fuimos desde engendrados hasta educados. ¿Hay sufrimiento en este crecimiento hacia la cultura de la paz? Si hay sufrimiento, más bien es desapego. Es desapego a aquellas conductas que cuando ya la ves desde el aspecto maduro, tenemos que dejar esos aspectos que podrían ser considerados como infantiles o de una etapa adolescente para llegar a una etapa madura, desde el individuo hasta una civilización madura. Sí. Yo escuchaba, perdón que lo interrumpa, dicen, la parte angular del crecimiento es el sufrimiento, ¿no? El dejar, no el sufrimiento, a veces confundimos, ¿no? Lo dejó la novia y está sufriendo, está creciendo. No, el sufrimiento por no irla a buscar, por no humillarte a lo mejor, o por no hacer ciertas cosas, ¿no? Ese es un crecimiento que te da por ejemplo, la persona que está acostumbrada a agarrar lo ajeno, ¿no? Cuando lo deja de hacer, está sufriendo, porque está acostumbrado a un estilo de vida. Y el dejarlo de hacerle caso a un sufrimiento y al no hacerlo le da un crecimiento. En el tema de la paz es lo mismo, o sea, el no generar violencia, hablando que venimos de a lo mejor de familias violentas, inconscientemente vamos generando eso, ¿no? Yo lo digo abiertamente, no tengo ningún problema, yo tengo 2 hijos y yo había quedado un error cuando recién casado, y me acuerdo, mi hijo estaba muy pequeño, todo creía que era arreglarlo a nalgadas, ¿no? Dale una nalgada y vámonos, ¿no? Porque así me educaron y yo así crecí y así tiene que crecer mi hijo, ¿no? Hasta que un día un amigo me dijo, no, es que así no es. ¿Y cómo es? Si es lo que yo aprendí, a nalgadas, ¿no? Entonces, cuando dejas de hacer eso y a veces sí el quedarte... Una vez un amigo me decía... Cuando en cierta edad preguntan mucho los niños, ¿no? Y, oye, papá, ¿y para qué es eso? Papá, ¿por qué el semáforo cambia de rojo a amarillo y luego a verde? Porque así es y así son los semáforos. No, detente 3, 4 segundos y explícale. Mira, el rojo es esto, el amarillo es esto y el verde es esto. No te quita nada, ¿no? Podemos ir cambiando esos moldes, ¿no? Creo que eso es la base de lo que usted está haciendo y por la lucha que está haciendo, ¿no? En el tema de ya no generar violencia, ¿no? Ahorita hablaba con un ejercicio a lo mejor de salir en las mañanas antes y 3 respiraciones antes de hacer algo, ¿no? ¿Sí se puede? Por supuesto que se puede. La información es inter e intracelular. Para cambiar un hábito, dicen generalmente 21 días tienes que estar haciendo cierta actividad para que ya se te vuelva un hábito. Si uno no está acostumbrado a hacer ejercicio y decide empezar a hacer ejercicio, va a tener los primeros días de resistencia, hasta que después se convierte en hábito y su cuerpo naturalmente después de 21 días ya va a pedir hacer esa rutina de ejercicio. Pero continuamente. Pero de manera... Porque yo llevo 2 meses yendo al gimnasio, pero solo voy 2 veces al mes y todavía no se me hace hábito, ¿no? Sí, de manera continua. Continuamente. También es para lo malo, ¿no? Para lo positivo o para lo negativo. Para lo negativo. Exactamente. 21 días haciendo cosas diferentes, hacemos un hábito. ¿Cómo podríamos hacer el hábito aquí de la no violencia y irnos encaminando hacia la paz? Para la gente que nos está escuchando. Un buen inicio, ¿cuál sería? Detectar de dónde vienen las violencias en primera instancia. El doctor Johan Galtung, lo llamamos el Papa de la Paz, ha sido un gran estudioso, un mediador importantísimo de paz a nivel internacional, y él habla del triángulo de la violencia y lo define como si fuera un iceberg. Más del 90% de ese triángulo es invisible y es la cultura estructural y la violencia cultural. Y el 10% es la visible, que ya es el resultado de todo aquello que fue invisible, pero que viene desde generaciones atrás. Si nos educamos no en la competencia contra el otro, sino en la competencia contigo mismo
para ir adquiriendo mayores habilidades, mayores capacidades. Pero si nos enseñan a ser complementarios y comprometidos, a trabajar en equipo, ahí estamos fomentando la unidad. Y la unidad es el antecedente de la paz. No podemos hablar de paz sin antes hablar de unidad. Cuando tenemos a dos personas discutiendo, es que está la identidad, el ego y la personalidad están discutiendo. No está la unidad. Esas dos personas forman parte de la unidad. De la unidad emerge la cultura de paz, la cultura de sanación y la cultura de la excelencia. Cuando te sientes parte de la unidad, cuando te sientes incluido, sabes que en momentos difíciles hay alguien de la unidad que va a ver por ti. ¿Cuál sería un buen comienzo? Yo en mi casa tengo problemas, hay mucha discusión, mis hijos lo están viendo. ¿Cómo puedo romper con ese círculo, ¿no? Círculo de violencia. Se da dentro de los matrimonios, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo rompo con eso? Ahí generalmente viene por nuestra parte reactiva. Y es esa información inter e intracelular que ante ciertas circunstancias nuestras reacciones son las que van adelante, que tiene que ver con el ego y no con el ser. El ego es nuestro falso yo. Es una lucha de no sentirme menos, ¿no? De querer ganar una discusión a lo mejor, ¿no? Así es. Cuando hay momentos de discusión, lo ideal es que haya un mediador. Y ese mediador lo que va a propiciar es, primero, que se calmen. 3 respiraciones profundas. En esas 3 respiraciones profundas te oxigenas. Y en esas respiraciones profundas también te pones en presente. Porque el ego juega entre el pasado y el futuro, entre la angustia y la ansiedad y el sentirte chiquito o grande. Okay. Y ego contra ego nadie va a ganar. Pero si reconocemos que somos parte de la unidad, respiramos profundo y después una sugerencia es 1 minuto de agradecimiento por escrito. Agradezco. Agradeces todo lo que tengas que agradecer. Agradeces la vida, agradeces tus alimentos, el aire que respiras, el agua que puedes beber, agradeces tu familia, agradeces tu hogar, agradeces la posibilidad de educarte, la posibilidad de vivir en el país en que vivimos, agradeces... estar vivo y ver a mi hijo. Lo que quieras agradecer. Lo que hace la respiración, lo que hace es ponerte en presente. Lo que hace el agradecimiento te eleva la vibración. Y después propiciar el diálogo. Pero no desde el reactivo, sino un diálogo en donde puedas expresar lo que piensas y lo que sientes, en donde la vida constantemente nos va a estar poniendo retos y el conflicto es inherente en la naturaleza. Pero a medida que puedas educarte para ser mediador y aprendas también de la resiliencia, entonces podrás ir modificando esas actitudes que vienen desde el reactivo. Si no lo observas, vas a ser dominado por esas reacciones. Sí, eso es un resentimiento, ¿no? Creo que el resentimiento viene del latín, ¿no? El volver a sentir un sentimiento y estar en un círculo vicioso. Cada que te veo, genero nuevamente ese sentimiento y lo convierto en resentimiento y no salgo, ¿no? Estoy totalmente girando en el círculo. Y también vamos a plantearnos un poco de cómo venimos generacionalmente hablando. Yo digo que en México hay un matriarcado machista que nos fue educando a que los hombres no podemos llorar. Tenemos que aprender, como tú dices, a nalgadas o a trancazos o los trancazos que nos da la vida para poder salir adelante. Y entre sus peores patologías viene pues, el feminicidio. Sí. Pensamos que tenemos que sufrir para... Hablabas de lo que le decía hace rato, ¿no? Si no sufres, no creces, ¿no? O sea, si no sufres, no aprendes. El que no sufre, el que tiene en la vida todo fácil, no aprende. Es un bueno para nada. Entonces venimos de esa ideología de pues el abuelo sufrió para tener lo que tenía. Y el papá lo tiene que sufrir y tú como nieto lo tienes que sufrir para tener lo que un día tuvo tu abuelo, ¿no? Cuando en realidad no es así. Podemos ir rompiendo con esas cadenas, ¿no? Definitivamente es posible romperlos. Es tomar la decisión. Y si es tomar la decisión primero como individuo, porque si estamos hablando de un Estado, es tomar la decisión que tenemos que educar para la paz.
Tenemos que tomar la decisión que tenemos que hacer políticas públicas de paz. Tenemos que tomar la decisión que tenemos que fomentar la paz a nivel institucional. Todas las instituciones, desde la primera institución, el matrimonio, la familia, las escuelas, las instituciones religiosas, las instituciones públicas, privadas, los organismos de la sociedad civil, los partidos políticos y los medios de comunicación tendrían que fomentar la paz hacia el interior y hacia el exterior. Hace muchos años, doctor, tuve la fortuna de estar en un taller y un periodista muchos años que venía de Barcelona nos daba un taller de periodismo en la ciudad de Cancún, ¿no? Y decía, ustedes como periodistas no se dan cuenta que ustedes mismos están destruyendo su destino turístico con la... De por sí ya hay violencia en el Estado, ¿no? Ya hay violencia, pero ustedes replican la violencia a través de sus medios de comunicación, como que se la muestran más a la gente y ustedes mismos están destruyendo su fuente de empleo, ¿no? Que es el turismo, ¿no? Porque al último, pues en Cancún se vive del turismo, ¿no? Y ahorita lo decía usted, como medios inconscientemente a veces replicamos esa violencia, ¿no? Ya entrando en el tema ahorita los feminicidios, ¿no? Que es algo ahorita ya que vemos ya muy normal, y si estoy mal, corríjame, vemos hasta un niño, ¿no? Si ahorita hay una balacera aquí afuera, un niño no tiene ningún problema en sacar su teléfono y hasta grabar lo que está pasando, ¿no? Que hace años escuchábamos o veíamos a alguien armados y nos hacíamos un lado, nos escondíamos. Ahorita ya es normal. Es parte ya de la cotidianidad de la ciudad, ¿no? Ver armas, ver gente muerta, ver las planas de los periódicos, todo lo que están exhibiendo, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que hacer una labor muy importante desde los medios de comunicación. Él ya no está replicando toda esa violencia. Sí, porque se traduce en nuestra epigenética. O sea, es la genética, pero de acuerdo a nuestras condiciones y circunstancias. Y nos vamos acostumbrando a eso, hasta que lo tenemos tan cerca que es común. Que nosotros lo seguimos propiciando de manera inconsciente. Ha viajado por más de 60 países. ¿Cómo es los demás países? Ha estado en Europa, ha estado por todos lados. Es lo mismo. Es cultural. Si lo vemos como etapas de civilización, podemos encontrar una primera etapa de la civilización, que es una etapa de sobrevivencia. Después una segunda etapa, que es una etapa de identidad. Y hoy somos cerca de 200 países a nivel global. Pero tenemos que pasar a la siguiente etapa. La primera etapa es infantil, la segunda parte es adolescente, logrando nuestra identidad, pero tenemos que pasar a la tercera etapa, que es una etapa madura, donde el principio es la unidad. Y después saber que vienen otros pasos. O sea, de la madurez viene la igualdad o la equidad. Igualdad en condiciones y circunstancias. Y igualdad en derechos. Después viene la justicia. Después de la justicia es la unidad. Y después de la unidad es la paz. ¿Llegaremos a tener Yo creo que sí. Una armonía? Yo creo que sí, porque es el proceso de la evolución. Estamos pasando de ser una sociedad adolescente o infantil a una sociedad madura. No, y son temas que ya nos interesan. Bueno, lo estamos hablando ahorita, que hace años estos temas, ¿quién lo iba a recibir en una Secretaría de Educación para hablar de temas de la paz? Eran temas que no nos interesaban, ¿no? Sí, más bien lo tenía que ver la Secretaría de Seguridad o el Departamento de Justicia. Pero aquí es llevarlo desde la educación. ¿Ha habido aceptación en los demás países donde ha estado? En unos más y en otros menos. Por el tema cultural. Sí, por el tema cultural. Y tenemos que tomar en cuenta que hoy por hoy, en esta cultura de la violencia, también está la cultura de la guerra. Y la cultura de la guerra es un gran negocio. Y para los países que se dedican a hacer guerra, saben que desde ahí van a hacer negocios, a costa de un enorme sufrimiento. Yo creo que se puede hacer dinero y negocios, se puede haber desarrollo, siempre y cuando también vaya acompañado de sostenimiento, sustentabilidad y dignidad de vida. Y que la manera de hacer negocios no necesariamente tiene que ser desde la cultura de la guerra. Hay países que se dedican a eso, que una parte muy importante de su economía tiene que ver con la venta de armas.
Y para que haya venta de armas es que tiene que haber Conflictos. espacios en conflicto. Puede ser entre dos países. Y si vemos la geopolítica, por ejemplo, pues Cuba y Estados Unidos, 64 años de ahí de un proceso de bloqueo, pero están a 90 millas y hay tensión. Lo mismo podemos ver entre Taiwán y China, una isla contra China. Podemos ver, sí, Palestina e Israel. Y ciertos puntos focales a nivel global donde existe la tensión. Y esa tensión permite que los países que fabrican armas tengan pues, muchos clientes. Le voy a hacer una pregunta, doctor. Ya estamos sobre el tiempo. El Salvador. Ahorita hablaba de Cuba, hablaba de países. El Salvador, lo que se está haciendo en El Salvador, ¿no? Que ha sido criticado. Yo sé que trae usted el tema de Naciones Unidas, de la UNESCO, y ha sido un tema criticado por parte del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ¿no? Lo que está haciendo con las guerrillas, con todo eso de meterlos a la cárcel y no respetar hasta los derechos humanos de los criminales, y por eso ha sido criticado a nivel mundial, ¿no? ¿Hasta dónde por lograr la paz de un país como él lo está haciendo en El Salvador, el presidente Nayib Bukele, está no respetando los derechos humanos? Y aquí va la pregunta: ¿se puede trabajar la paz desde los derechos humanos? ¿Van de la mano? Van de la mano, por supuesto que van de la mano. Pero aquí el tema de derechos humanos tiene que ver con el defender a alguna persona que haya cometido algún acto de violencia, y también el derecho humano de aquel que fue perjudicado por ese acto de violencia. Cuando estamos hablando de El Salvador y probablemente de las pandillas y todo lo que tiene que ver con ese proceso social, tenemos que irnos más profundo. O en nuestro caso de la guerra contra el narcotráfico en México. Una guerra que empezó en el año 2006 y que no es exclusivamente de México. Tendríamos que irnos más profundo. ¿Por qué se hizo una guerra contra el tráfico de narcóticos? Tendríamos que preguntarnos antes que de eso es ¿por qué la sociedad consume narcóticos? Y la sociedad consume narcóticos porque venimos de una cultura de violencia, y que esa cultura de la violencia genera angustia y ansiedad, y en esa angustia y ansiedad pues está algunos paliativos que pueden ser los narcóticos, legales o ilegales. Aquí la pregunta sería ¿por qué algunos son legales y por qué otros son ilegales? A medida que legalicemos y eduquemos en el uso adecuado de las sustancias, entonces estaremos hablando de la cultura de sanación. La guerra contra el narcotráfico no se va a parar por poner más armas, más seguridad. O metamos a todos a la cárcel. Exacto. Hay que entrar de raíz. Hay que entrar desde abajo. Yo le pregunto a usted ha estado en muchos países, y por ejemplo que lo repitan, pero es importante hacer mención de esto, porque es un gran personaje al que tenemos aquí, no quiero desaprovecharlo. ¿Estaría dispuesto en algún momento a hablar con todas esas personas que están ahorita dentro de una cárcel en El Salvador, que han matado gente, que todo lo que sabemos de la historia de esas pandillas, llevándoles esta cultura de paz? Por supuesto. No, en Salvador no he hablado directamente en los reclusorios, pero en México sí. He llevado estas pláticas al interior de ciertos reclusorios, sin saber exactamente cuál es el proceso individual de las personas que llegaron a ser recluidas y están permanentemente, están en algún momento, pues... ¿vulnerables? Están contenidos, están vulnerables internamente, pero es una sociedad que, si vamos al origen, fueron vulnerados y están vulnerables. Y que nadie necesitamos a de eso, porque hay muchos que están ahí porque a lo mejor en la mañana se pararon de malas y se subieron al coche y no midieron las consecuencias y chocaron en la esquina y atropellaron a alguien y lo mataron, y ahí están. No son personas malas, no nacieron siendo malas, pero están ahí por las circunstancias, ¿no? Efectivamente. Y como venimos todos de la cultura de la violencia,
nuestras leyes también favorecen la cultura de la violencia. El sistema penitenciario, el sistema judicial... Castigo. Está muy relacionado con ello. Y también es un extraordinario negocio. Si no hubieran cosas ilegales, ¿de qué viviría la justicia? Cuando la isla de Pascua se adherió a la administración chilena, llega la administración chilena a la isla de Pascua y ver todos los edificios de gobierno y preguntan ¿en dónde está la cárcel? Dice, ¿cárcel? Aquí no necesitamos cárcel. ¿Y qué hace con las personas que cometen algunos actos ilícitos? Solamente los encaminamos para lo que son buenos. Y los integramos a la sociedad. A medida que tú te sientas útil para la sociedad, vas a dejar de cometer algunos aspectos que te hacen rebelde, pero que no te llevan a tu mejor fin. De ahí que todo tiene que ver con la educación. Buscamos aprobaciones. Yo siempre cuento esta experiencia de un joven que consumía drogas y se vestía con aretes y tatuado y todo. Y un día le dice el padre, platicaba con un amigo, yo no sé por qué él es así. Si yo no he sido así, al contrario, él es un abogado respetuoso y todo, ¿no? Yo no sé mi hijo por qué es así. Dice, tu hijo es así porque tu hijo está siguiendo los pasos de quien le ha dado la aceptación. Y a veces actuamos por la gente que nos da la aceptación, ¿no? Entonces, si esa aceptación no la encontramos en el hogar, pues la vamos a buscar en la calle. Y a veces la encontramos con gente no muy sana, ¿no? Que puede ser para nosotros. De ahí encuentras tu sentido de identidad. Sí. Buscamos a veces la figura paterna que no encontramos en el hogar y la buscamos con un vándalo, ¿no? Un marihuano, y no tengo nada contra los marihuanos, ¿no? pero llegamos a hacerlo, ¿no? Inconscientemente. Doctor, en verdad un gusto haberlo tenido aquí. Ojalá y no sea la primera vez. Sabemos que la distancia es larga y usted anda por todos lados, pero es en verdad un honor que esté aquí. Vieran el ambiente que se siente aquí, en verdad usted radia mucho esa tranquilidad. ¿Algo más que quiera agregar, doctor? Pues agradecerte, David, la oportunidad de compartir la palabra de la paz para que la podamos en conjunto hacer camino, cultivo, construcción y cultura. Muchísimas gracias. Gracias. El doctor Norman Bardavid. Platícanos un poquito. Vemos la bandera de la bandera universal de la paz. Es la bandera universal de la paz. Sí. Esa nace como estandarte en 1935 con la firma del Pacto Roerich en la Casa Blanca por el presidente Roosevelt y 21 ministros de América. Con este estandarte, todos los espacios de arte, ciencia, educación y cultura están resguardados por la bandera de la paz en tiempo de paz y de guerra. Fue antes de las Naciones Unidas, antes de la UNESCO. Fue como un antecedente. Era la Liga de las Naciones. México firma el pacto y en 1937 entra en el diario oficial. La bandera de México y la bandera de la paz puede ondear en cualquiera de esta bandera de México. Perfecto. Y aquí el objetivo es cómo utilizar el símbolo de manera práctica. Y el símbolo nos refiere el círculo mayor a la unidad y las tres esferas interiores al origen de la creación. Es desde la unidad, desde la perspectiva trina. Si vemos un átomo, tiene tres partículas: el electrón, el protón y el neutrón. Y nos hemos quedado como sociedad en las polaridades, positivo y negativo. Pero hay una fuerza, es la tercera fuerza, que ayuda a equilibrar esas dos polaridades para hacerlas complementarias. ¿Quién es bueno, el hombre o la mujer? ¿Quién es bueno, el día o la noche? Son complementarias. Si nos vamos a la creación de las galaxias, la NASA dice que cuando nace una galaxia emergen tres emanaciones de energía en un campo que los contiene. Si nos vamos a la vida, tenemos una célula femenina, una célula masculina y la chispa de la vida, que en el momento que entra la chispa de la vida está contenida en un nuevo ser que se está formando. Por lo tanto, este símbolo representa el origen de la creación y el antecedente de la paz. Muchas gracias. Muy bonita explicación. Gracias el doctor Norman Bardavid. Esto es Cara a Cara. Agradecemos a Israel Gómez, nuestro productor general.
quien acompaña al doctor. Muchas gracias por asistir. Y a Dolmy, que está detrás de cámaras. Yo soy David García y esto es Cara a Cara. No se pierdan, denle like ahí en YouTube, síganos. Gracias, buenas noches.